Oye, ¿qué te pasa? ¿Sigues alterado? Ah, eres tú. ¿Y a quién esperabas? Mira, Evelyn, estoy esperando una llamada muy importante. Yo después te llamo, ¿eh? ¿Pero hay alguien más importante que yo? Ya te dije que después te llamo. El tipo con el que te voy a conectar le dicen el buje. Tú estás claro que a mí no me interesa ningún raterito barato, facharín de carro, eso, ¿no? Eso te queda claro. Coño, Acere, confía en mí. ¿Qué te pasa? Mi tío me va a llevar a pasear en este carro. Mi tío me va a llevar a pasear en este... ¡Tío! Oye, suelta, compadre, suelta. El próximo martillazo se lo voy a meter yo en la cabeza. ¡Qué pesado tú eres, buje! Mira, mejor me voy para afuera, chico. Oye, te voy a una monda. Dale. Dale, vamos a un porquerajo. Dale, que lo jodieron. Dale, viejo. Vamos a caer. Mire, yo estoy acostumbrado. Yo pasé el servicio, fui artillero. Pero dígame, le digo que la cosa puso fea. No se sabe ni dónde salían los chicos. Bien, dígame exactamente lo que vio. Cuando yo salía de la tienda, que venía para acá para la calle, sonaban 2 disparos. Dos. Exactamente 2 disparos. Ya. Después veo al custodio que cae herido. ¿Y para dónde fue? No, después me escondo ahí atrás del bolso ese. En el guatabolso. ¿Y qué fue lo otro que vio? Cuando terminaron los disparos, que me asomo, veo un hombre correr hacia el esquina. Y agotándose el estómago. Parece que iba herido. ¿Puede precisar el aspecto de ese hombre? Camiseta roja, contusa. No lo puedo asegurar muy bien porque todo estaba muy confuso. A él primero, doctora. A él primero, que está mal herido. A él primero, que está más herido. Este está feo. Sí. Rosana, organiza a los testigos. Sí, por favor. A la orden. ¿Qué tenemos, Ende? Mira, según la versión de los testigos, Sí. es un poco confusa. Los custodios salieron de la tienda y alguien más o menos de este lugar le disparó al que tenía la bolsa. Hubo 2 o 3 disparos, pero seguramente que uno de los asaltantes está herido. Miren la sangre. Ya, y entonces hubo varios disparos. Sí, 2 o 3. Ya. Pero los testigos dicen que hay uno de ellos que salió corriendo hacia la esquina, doblado. Parece que estaba herido en el abdomen. Míralo ahí. Bueno, eso debe ser que uno de los custodios le disparó. Uno de ellos, porque el otro cayó inmediatamente al suelo. Ya. Hubo enfrentamiento. Sí, hubo un enfrentamiento. Sí. Nosotros de todas formas vamos a verificar con los testigos
La situación es exacta. Allende, ocúpate tú de los testigos, ¿ok? Y tú encárgate de esto. Ya voy a comenzar. Resultado rápido. Vamos, muévete, Ok. muévete, Enseguida. muévete. ¿Estás seguro que fue aquí donde usted estaba? Como no, yo estaba esperando mi vuelta porque estaba comprando unos jabones y de pronto sentí tiroteo. ¿Cuántos tiros? Imagínense cómo me puse yo. Y bueno, yo y todos los que estábamos por aquí. Cuando yo miré habían sonado 2 o 3 disparos. 2 o 3 disparos. ¿Entonces qué vio? Uno de los custodios estaba tirado en el piso y un hombre salió corriendo para allá. Yo corrí y me escondí detrás del kiosco. Y después se dieron unos cuantos disparos más. ¿Y usted pudo ver a ese hombre? Bueno, cuando yo lo vi ya iba de espalda. Sé que tenía una camisa roja y me parece que una gorra. Sí, ¿Blanco o tenía negro? una gorra. ¿Blanco o negro? No, blanco. No me pareció muy alto. Y más bien delgado, no gustaba mucho. ¿Qué fue lo que pasó? No sé. Él se lo podrá contar mejor. Yo estaba como a 8 cuadras ahí de la tienda. Lo único que sé fue que hubo tremendo tiroteo ahí. Oye, yo me voy, yo vengo después por lo de la plata. No, tú no te mueves de aquí. Espérame ahí en la sala. Él necesita un médico. Espérame. Deja ver. Déjame ayudarte. Ya. La doctora dice que el custodio está en cuidados especiales. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, que es normal después de la operación. Pero bueno, está fuera de peligro, ¿no? Bueno, ella está optimista. Hay que esperar 72 horas. Permiso. Sí. Bañito, el compañero es gerente de la tienda. En lo que podamos ayudar. Permiso. Sí. Me imagino que le habrán explicado que ningún empleado de la tienda se puede ir, ¿no? Sí, ya el capitán me explicó eso. Ya vi. ¿Cuánto fue lo que le robaron? Bueno, el contenido de las bolsas era de unos $21.455. ¿No le parece muy poco dinero para tanto riesgo? No, generalmente aquí los lunes hay mucho más dinero. Explíqueme eso. Es que nosotros no depositamos los domingos en el banco, imagínense, está cerrado. Y entonces el depósito se hace los lunes en la mañana. Y cuando depositan, ¿cuánto sería aproximadamente? Eso varía, pero es más o menos unos $100.000. $100.000. ¿Y por qué ahora no estaba esa cantidad? Bueno, porque imagínese usted, nosotros nos recogieron el sábado y las ventas estuvieron muy flojas, no hubo para llegar hasta allá. Ven acá, si el bus ese es tan bárbaro como tú dices, ¿por qué no lo vamos a ver ya? Hoy no va a poder ser. Esa gente está en algo gordo. Están en algo gordo y te dejaron fuera, para que tú sepas. No. Ya yo hice lo mío. Ni cogió. ¿Está bien? Si están en algo gordo, vamos a dejarlo. Vamos a dejarlos tranquilitos que engorden. No vaya a hacer que revienten y yo no quiero reventar con nadie. No van a reventar, ¿sabes por qué? Porque todo eso está muy bien planeado. Yo te voy a ser honesto, de verdad, con el corazón. Yo no sé lo que hay ahí, pero ahí hay un jerarca que fue el que lo preparó todo y muy bien preparado. Eso no va a fallar. El chofer tenía el pelo largo, era algo raro, pero no pude definir bien su rostro. El herido se montó atrás luego y se fueron. ¿Y la moto? Yo no sé mucho de motos, pero no era muy grande. ¿Y de qué color era la moto? Roja. Creo que era roja. Sí, era roja. Yo lo vi cuando se montaron y se fueron. Ah, mire, otra cosa, capitán. El herido llevaba una gorra ahí muy llamativa, de colores muy chillones. Disculpe, pero recuerda que el paciente no debe fatigarse. Ya. Necesita reposo. Sí. Con permiso. Cuéntame, ¿qué fue lo que pasó? Todo fue muy rápido. Vi a uno de ellos y lo herí.
Cuando ya iba de espalda corriendo, no estaba yo. Ya. Más tarde va a venir otro compañero para precisar detalles contigo. Ahora descansa. Ay. Vamos. Diego. Ven acá. Mira ahí, en el bolsillo del pantalón, hay una libretica de teléfono con un papelito dentro. Esa es la dirección de un médico. Ese mismo es. Víctor, ¿no? Sí, viejo. Creo que maté un custodio. Fíjate, aquí está la dirección del hombre que tienes que ir a buscar. Pero usted no sabe lo que pasó ahí. Los tiros se sentían por todas partes. En estos momentos la policía de La Habana entera debe estar detrás de nosotros. No seas come mierda. Nadie vio tu carro. Nadie lo puede relacionar. No, yo voy para el taller, que eso fue lo que quedamos. Oye, tú vas a ir a buscar al médico de mi hijo. Fíjate lo que te voy a decir. Hay un muerto por el medio y aquí todo el mundo va a salir embarrado, ¿eh? Y fíjate, anda rápido, que mi hijo se está muriendo y conmigo sí que no se juega. Dale. Quieto, compadre. ¿Una moto? Déjate de chiste. Que la cosa no tapa eso. Oye, yo sé que la cosa no tapa chiste. Por eso arreglé este artefacto. Me voy. ¿Pero cómo que te vas ahí, chico? ¿Tú te piensas que tú eres el dueño del taller este? Esto me lo llevo a cambio del dinero que me debe tu parentela por el negocito ese que se jodió. ¿Pero cómo que se jodió? No sabemos si lo hicieron o no lo hicieron, compadre. ¿Sí? Sí. ¿Por qué no están aquí la moto y el carro? Oye, apaga esa mierda. Ya llegaron, tío, ya llegaron. Sigue durmiendo. ¿Qué te has visto, chacho? Compadre, mira, Franco me dijo que si algo pasaba, él me llamaba por teléfono. Entiéndeme. Oye, a lo mejor a esta hora todo el mundo está preso. ¿Qué va, mi hermano? A la monada le espera tú solito, ¿viste? Oye, yo pienso que lo mejor para ti es quedarte un ratico. Porque si te vas por esa puerta, aquí tú no viras. ¿O qué tú te piensas? ¿Que tú eres el único chapista aquí en La Habana? Mira, hay 3 o 4 que están loquitos por venir a trabajar conmigo aquí al taller, para que tú lo sepas. Tú tampoco eres el único hombre, Mirabal, que hay aquí en La Habana, ¿oíste? Y tú sabes bien que yo sé buscármela donde quiera. Hey. Legila, para que tú sepas. Mira, vamos a hacer una cosa, ¿eh? Voy a esperar solamente media hora. 21.000 dólares. Pero esto es una mierda, coño. ¿Eso nada más? ¿Tú contaste bien? Coño, yo todavía sé sumar. ¿No será que ustedes dejaron alguna bolsa allí sin recoger o qué pasa? No, yo te aseguro que no. No, pero estas eran las 2 bolsas que tenía el custodio, ¿no? Sí, y el otro custodio no traía bolsas. No traía bolsas, esa la traía el que yo maté, viejo. Ay, chico, tú lo que eres un come mierda que te ha dejado quitar la mayor parte del dinero. Come mierda eres tú, Franco. El gran jefe. Te equivocaste. Y aquí el único jodido ahora soy yo. ¡Yo no me equivoco! Yo nunca me equivoco, coño. Dale, vamos para el hospital. No, pero a mí lo que me dijeron fue que te llevara para casa Rolly directo. No me digas. Ven acá, chico, ¿con qué curo el tipo este? ¿Con las manos? Dale para el hospital, que hay que recoger algunas cosas para curar. ¿Dónde queda eso? ¿Eso queda muy lejos de aquí? Arranca, compadre. Yo le digo dónde quede. Yo le digo derecha, izquierda, no sé. Yo le digo para dónde. Ah, otra cosa. Por tu madre, dale suave. No vaya a ser que lo pongamos tan jodido también que nos pongan una multa ahora, compadre. Oye, voy echando. Ya contigo, mujer. Oye, chacho, sal de aquí, compadre, que yo no estoy para ti. Oye, ¿tú sabes lo que estás haciendo? Sí, yo sé lo que estoy haciendo. Si regresa tu gente, tú sabes dónde avisar. Tío, ¿por qué tú estás bravo conmigo? No, compadre, ya. ¡No, compadre!
Por favor, doctor. La primera puerta por el pasillo. Este es tu paga. Pero esto no fue lo que me dijo Rolly a mí. Nada más que había la quinta parte de lo que pensábamos. ¿Y quién me garantiza eso a mí? A ti no tenemos que garantizarte nada. Si tú bastante bien vas a salir. No estabas en el lugar, nadie te va a reconocer. ¿Qué más tú quieres? Yo, lo que acordamos, eso es lo que... Fíjate, yo no tengo tiempo para perderlo contigo. Arranca por ahí, que lleva el carro donde acordamos. Piérdete, anda. No, fíjate lo que te voy a decir. No te equivoques conmigo. ¿Qué me dice, doctor? Que hay que traerle la bala. ¿Y qué está esperando? Vamos. ¿Cómo es que estoy esperando? No, caballero, no. Yo en estas condiciones no hago una operación y mucho menos aquí en la casa. ¿Qué va? Hay que llevarlo a un hospital. Pero usted está loco. ¿Cómo que loco? No, de verdad que yo no veo otra solución. Víctor, sal para afuera. Déjame hablar con mi padre. Ven acá. Tienes que sacarme de aquí ahora mismo. Sí, pero hay que operarte. Cuando esté en un lugar seguro, le dices a Víctor que prepare todo y que nosotros le avisamos. Oigan, esto que quieren hacer aquí es un riesgo tremendo. Una operación en una casa. Sí, está bien. Pero... No, además, en esto le va la vida a su hijo. Fíjese, llevarlo a un hospital es ponerlo en manos de la policía. Y eso sí es peligroso. Bueno, yo me voy. Veré lo que puedo hacer. Sí. Mire, lo que usted va a hacer es buscar todo lo necesario para operarlo aquí. Nosotros lo vamos a ir a buscar esta noche. ¿Hay algo más que hacerle mientras tanto? Quiero desinfectar la herida. Si acaso le duele algo, se siente mal, le pone un calmante. Si quiere ir al baño. No. Eso sí, moverlo lo menos posible. Víctor, ¿estás aquí, compadre? Cambié la guardia. Me tocaba mañana, pero hablé con Octavio. Oye, ¿qué te pasa? ¿Cómo? ¿Te sientes mal? No, debe ser la gripe que me quiere coger. ¿Ya te dijeron lo de herido? ¿Qué herido? Hubo un robo grande hoy. Hay un tipo que está muy grave. Avisaron que estemos prevenidos. ¿Y dónde fue el robo ese? Dicen que en una tienda. Hay un custodio del Seiza que está muy grave. ¿Grave? Grave o muerto. Y el tipo que está herido es peligroso. Sí, enseguida voy para allá. ¿Algún problema, jefe? No, el jefe quiere que le informe. Y después voy por el puesto de mando central. Adelante. ¿Permiso? Sí. Entregué. Mayito, la muchacha esta era de la peletería. Ella estaba un poquito nerviosa, pero la fuimos a buscar a la casa. Tiene algo que puede ser importante. Pero siéntese, por favor. Sí, gracias. Yo le enseñé la foto y cree que conoce a alguien. Bueno, déjeme decirle, yo estoy bastante nerviosa. Lo del asalto me ha dejado... Entonces, de verdad, no estoy en condiciones de decir si es el hombre. No sé. Tranquila. Mire. ¿Será este? Se lo verá un poco, no sé. Pero es la gorra de lo que más me acuerdo. Ya. Por favor, dígame todo lo que recuerde. Bueno, ese hombre no fue hoy cuando lo vi.
En el momento del asalto yo estaba en mi puesto de trabajo. ¿Y cuándo fue que lo vio? Este hombre, qué sé yo, hace como 2, 3 días. Sí, este mismo es. Él fue a la peletería donde yo trabajo con una mujer. Ella fue a comprarse unos zapatos, se compró los zapatos y cuando fueron a pagar, hubo una discusión. Parece que él no quería que ella se llevara los zapatos, que por cierto eran bastante caros. Y entonces tuve que esperar a que se decidieran. Por eso los vi bastante bien. Entonces usted está segura de que este es el hombre. Bueno, ya le digo segura. En estos momentos no estoy segura de nada. Segura no estoy. Pero se parece bastante y, les repito, tenía una gorra muy llamativa. ¿Y este se le parece? Así no podría asegurarlo, pero con la gorra sí. Ya. ¿Y la mujer? ¿Me la puede describir? Mire, no recuerdo muy bien los detalles sobre la mujer. En ella no me fijé mucho. El que me llamó la atención fue él por su forma de hablar, por la gorra que tenía puesta. Pero si les puedo ayudar en algo, a mí me pareció una de estas... ¿Una jinetera? Sí, jinetera. Pero iba muy bien arreglada, muy bien vestida. En la discusión que usted escuchó allí en la caja, ¿dijeron algún nombre entre ellos? Hombre. No. A mí me parece que no, y realmente eso no lo recuerdo. Discúlpenme, a mí me parece que lo que les estoy diciendo no les ayuda. No, sí nos ayuda bastante. Lo que usted nos dice es muy interesante. Me alegro. Ojalá que los cojan pronto, porque la verdad que no me quiero ni acordar de eso. Mire, por favor, ahora acompaña a la compañera Roxana para ver si nos puede hacer un retrato hablado sobre esta señora. Bueno, les repito, es que no le presté mucha atención a ella. Pero si me acuerdo de algunas cosas que pueda ayudarles, con mucho gusto. Claro. Perfecto. Nos vamos entonces. Permiso. Sí, cómo no. Dame otra pastilla, anda. Pero si acabas de tomarte una. Dame otra, me duele mucho. Debe ser tan ahí. Tan pronto. Tranquilo. Evelyn. Buenas. ¿No me esperabas? ¿Qué es lo que está pasando aquí, Franco? Nada, espérate. Espérate. Déjame explicar. Espérate un momento. Evelyn. ¿Y esto qué cosa es? ¿Qué pasa? ¿Qué hace esta mujer aquí? ¡Sácala, viejo! Tiene problemas personales, está nervioso. ¡Pero está herido! ¡Sácala! Son cosas de hombre, mi amor. Sí. ¿Y por qué no lo llevaron a un hospital? Porque hay un médico amigo de él que lo está atendiendo aquí. Pero tú también estás nervioso. Hace días que estás muy raro. Ni siquiera me ofreciste un asiento. Pero comprende, Evelyn, es que yo tengo que ocuparme del muchacho. ¿Y tú crees que yo me voy a creer el cuentecito ese que me has hecho? Aquí hay algo que no está claro, Franco. Y cuando venía para acá, he visto muchos policías en la calle. Y se habla de un asalto. Pero, Evelyn, ¿cómo tú vas a pensar que una persona como yo se puede involucrar en asaltos y cosas de esas? Mi amor, tú me conoces. No sé, Franco. Ya yo no sé si te conozco. Me voy. Mira, cuando Rolly se mejore, yo te llamo. Nos vemos. No, Franco. No me busques más. ¡Viejo! Evelyn. ¡Viejo!